No, no es una foto antigua. Antes la tele se veía así, en blanco y negro. Bienvenidos a los 80. Buenas tardes, país. He aquí la televisión en color. Empieza el programa. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. Si no me quieren ver, Si vamos a ir a una democracia, no tener miedo. la casa está en orden. Señores jueces, nunca más. El 1 de mayo de 1980, la televisión empezó a verse en colores. Este evento increíble lo transmitieron en simultáneo ATC y Canal 13. Tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. He aquí la televisión en color. La primera imagen a color que vimos en los televisores fue la de la bandera argentina. Estaba anunciado como en un momento, como tal día, tal hora. Entonces, bueno, yo me quedé esperando que la tele se convirtiera en una televisión a color. Representaba como la vida nueva, pero para nosotros ver esos colores era como, wow, somos hippies todos, vemos colores por todos lados. La primera ficción nacional que salió al aire a todo color fue Rosa de Lejos, una telenovela dirigida por María Herminia Avellaneda. ATC apuesta al cambio y se vuelve una escuela para técnicos y profesionales de la televisión, con una programación que lo posiciona en los más altos niveles de audiencia. Esto es ATC. La llegada de la televisión color a mi casa fue producto de ese dólar barato que había. El DM2 que se impuso en esa década del 80 era un dólar muy barato. Obviamente que esos dólares ingresaban a la Argentina por el endeudamiento hasta ese momento más desorbitante de la historia del endeudamiento en Argentina y que permitió que esas clases medias, altas y altas viajasen al exterior, fundamentalmente a Miami, iban y compraban no una cámara, sino dos, DM2. Esos sectores de la clase media están todavía a lo pavote, tragándose el cuento de esa ilusión de que podíamos ir afuera a comprar sobre todo televisores y aparatos electrónicos. La burguesía argentina viajaba por todas partes y casi miraba con cierto gesto de superioridad. Lo que pasa es que ahora con el dólar barato es un fenómeno viajar. ¿Sabes cómo nos esperan allá? Y claro, ahora se dio vuelta la tortilla. Ahora no le vamos a pedir nada a nadie. Los que ponemos los dólares somos nosotros, querida, los argentinos. En 1980, sale al mercado, lo logré, el cubo Rubik, con un presagio, ¿no?, de una década llena de color y movimiento. Sin embargo, en Argentina transitábamos una época oscura, sombría. Para 1980, Jorge Rafael Videla llevaba 4 años como presidente de facto. Bajo el argumento de la lucha antisubversiva, se llevó adelante un plan sistemático de desapariciones, torturas y asesinatos. Yo sabía siempre que la gente estaba desapareciendo, pero nunca en la dimensión que fue. Que la gente la iban a buscar y se la llevaban de sus casas en Fort Falcon. Y los llevan, los torturan. Dijimos muchas veces, y no es ocioso repetirlo, que en marzo de 1976 las opciones eran claras. La República agonizaba. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas perpetúan un golpe de Estado al gobierno de Isabel Martínez de Perón, imponiendo un golpe militar al cual denominaron Proceso de Reorganización Nacional. Que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la nación
Nosotros veníamos acostumbrados de golpes militares, pero nunca habíamos vivido una dictadura tan extrema como la que fue la del 76. Es un antes y un después. La dictadura militar, por una revancha clasista, vino a transformar la estructura productiva y sociolaboral de la Argentina. La dictadura se presentaba a sí misma como, efectivamente, el gobierno que había terminado con décadas y décadas de violencia. El comienzo de las grandes crisis tiene ese origen de querer romper la estructura de organización sindical, la organización de los trabajadores, y a la vez la de grupos económicos nacionales que estaban comprometidos con el desarrollo. Por eso la represión, por eso la de los desaparecidos, donde los trabajadores concentraron el porcentaje más elevado de detenidos desaparecidos. Yo creo que desde este momento que vivimos es muy difícil de entender el nivel de silencio que había. La gente teníamos mucho miedo de hablar porque además de haber vivido lo que había vivido, estaba siempre la sospecha porque a mí me liberaron y a mis compañeros de banco no. Era muy brutal, el silencio era muy brutal. En agosto de 1980, el presidente de facto, Jorge Rafael Videla, viaja a Brasil y es repudiado en una manifestación multitudinaria que convoca a centenares de estudiantes de Rio Grande do Sul. Que en el exterior había todo un movimiento de denuncia de lo que estaba pasando acá. En 1980, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un informe exhaustivo sobre el accionar del terrorismo de Estado, obligando a los grandes medios a terminar con la ficción de los enfrentamientos y poner en la lupa las acciones atroces de la dictadura. Esa llegada de la Comisión Interamericana sirve para un sacudón a la sociedad que era cierto lo que se venía diciendo en el exterior. Si la dictadura se presentaba o se quería presentar ante el mundo a través del lema "Los argentinos somos derechos y humanos", el vínculo de los organismos con aquellos que estaban exiliados en el exterior fue fundamental para que esa imagen no cristalizara. Estábamos viviendo el infierno de los campos de concentración. Es a partir de 1980 que muchísimos organismos sacan más la cabeza, se muestran mucho más al mundo. El movimiento de las madres y de las abuelas que empiezan a visibilizarse y sobre todo en el exterior. Adolfo Pérez Esquivel de venir al podio para recibir la diploma Nobel y la medalla de oro. El 13 de octubre, Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica. Les hablo teniendo ante mis ojos el recuerdo vivo de los rostros de mis hermanos. Los trabajadores, obreros y campesinos que son reducidos a niveles de vida infrahumana y limitados sus derechos sindicales. Del rostro de los niños que padecen desnutrición, de los jóvenes que ven frustradas sus esperanzas, de los marginados urbanos, de nuestros indígenas, de las madres que buscan sus hijos desaparecidos, de los desaparecidos, muchos de ellos niños. Todas esas noticias empiezan a tener cierto impacto en algunos medios y a partir de ahí sí hay un ascenso de conocimiento. Los medios empiezan a publicar un poquito más, tampoco es que demasiado, pero se empieza a hablar sobre el tema de la existencia de centros clandestinos, de los desaparecidos, de las madres. Con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el principio del fin, un fin que termina en el 82-83. Entre 1979 y 1980, más de 200 militantes montoneros y montoneras ingresaron en secreto al país con el objetivo de alimentar el descontento social que existía contra la dictadura. Desde la conducción de la organización Montoneros se empieza a ver de que se pueden empezar a hacer acciones tanto de comunicación como de visibilización, como acciones armadas para empezar a horadar el poder del gobierno militar y que eso tendría que derivar todas esas acciones a un pueblo que iba a resistir y que se iba a levantar al gobierno militar. Fue una acción de resistencia de una gran cantidad de militantes que habían regresado del exterior o que estaban en la Argentina y que inician una cantidad de acciones de propaganda. Lamentablemente se dan
circunstancias de captura, porque la inteligencia del ejército había destacado gente en esos puestos fronterizos y hay muchas caídas que se producen de compañeros que estaban intentando entrar para llevar adelante la contraofensiva acá en la Argentina. Cerca de 90 militantes resultarían asesinados y desaparecidos en la clandestinidad. El aseguramiento de la paz interior exigió la eliminación de la agresión terrorista con todas sus secuelas. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Claro, las letras de Rafael Acarrá no se adecuaban para nada al oscurantismo en que estaba sumida la Argentina. Para enamorarse bien hay que venir al sur. En 1980, Rafaela era un éxito en la música en español. Sus canciones se popularizan. Para poder acceder al público argentino, la cantante se vio obligada a cambiar parte de sus letras por ser consideradas inmorales. A Serrat le hacían cambiar las letras de las canciones, que era curioso porque los tipos en el disco era una letra y después cuando iba a hacer el show era otra. Era muy infantil, perverso y canalla, hasta más no poder, ¿no? Pero vos no podías decir la palabra divorciado, no podías decir amante, todo. Todos los libros para trabajar en televisión y todo tipo de censura. Pensá que durante la dictadura había tanto terror que no se expresaba públicamente, ¿no? Lo primero que se pierde con un gobierno autoritario es la posibilidad de juntarte o tener por lo menos esa libertad de vestirte como querés, juntarte con quien querés, besarte con quien querés. Cuando yo entro a Clarín, me bajan línea. Sabía qué se podía escribir y qué no se podía escribir. Por ejemplo, el Teatro Abierto también. Las historias tenían que ver con hablar de lo que nos pasaba, pero no con el nombre y apellido. Sí, las obras tenían esa temática, pero por diferentes lados, no era lo obvio, lo cual era más rico también. Si la música, y sobre todo el rock nacional, digamos, tuvo esa capacidad de interpelación masiva, de conectar con la época, no fue tanto porque a través de sus letras describía en forma literal lo que sucedía, sino más bien porque sostuvo, a pesar de todo, un carácter enigmático, un carácter que le exigía también a esos jóvenes interpretación, ¿no? Ponerse en sintonía con una nueva manera de encarar poéticamente la existencia. La música, las canciones, las letras, todo estaba cargado de un mensaje de resistencia y de fuerza. Poco antes de la primavera de 1980, Serú Girán realiza 3 shows en el estadio Obras al que asistieron 20.000 personas. La banda no estuvo sola. El público pudo deleitarse con la presencia de Spinetta Jade. La idea de cambiar al mundo a través de la poesía y las melodías hermosas tenía como referente al único, al más grande, Charly García. El 8 de diciembre de 1980, el mundo se ve sacudido ante una noticia devastadora: el asesinato de John Lennon. Lo que fue John Lennon para mí, o sea, fue como, digamos, como un padre musical, como un padre espiritual. Fue alguien que me indujo a hacer música, alguien que me mostró un camino, alguien que reconocía sus errores, alguien que tenía la cabeza más adelantada que la gente de su época. En la puerta del edificio Dakota, en New York, donde vivía el artista, Mark David Chapman dispara 5 veces, causándole la muerte. This entire half hour will be devoted to the murder of John Lennon, ex-Beatle, one of the best-known musicians and most influential people of his time. Will you stop speaking out against the war? No, nothing will stop me. I'll always say what I feel. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo
se repartían dos potencias. Por un lado Estados Unidos y sus aliados y por el otro la Unión Soviética. El muro de Berlín dividía dos ideologías antagónicas, el socialismo y el capitalismo. Estados Unidos y la Unión Soviética se posicionaron ante el mundo como dos potencias con enorme poderío militar. La carrera armamentística y la competencia tecnológica tenían al planeta en vilo de que cualquier tensión pudiera terminar en un enfrentamiento devastador. Los 80 serían la última década de la llamada Guerra Fría. Pensar los 80 también exige pensar la política internacional. Estamos hablando de los últimos años de la Guerra Fría. Estados Unidos tuvo una intervención amplia en el esquema global de Guerra Fría, que claramente es el fomento, la promoción y el apoyo de las dictaduras militares para frenar lo que podía ser el avance del comunismo en América Latina. La Guerra Fría tiene que ver geopolíticamente con lo que sucede en Malvinas también. Para Estados Unidos no había grises, o se estaba de un lado o se estaba del otro. Es por eso que en 1980 promueven un boicot a las Olimpiadas que tenían como sede a Moscú en rechazo a la invasión de la Unión Soviética en Afganistán. Hay sonidos y melodías que son inconfundibles para los que fuimos muy fans de los jueguitos de fichines. Por ejemplo, en 1980 entraron a las casas de juego el Fénix y el Pac-Man. La estética ochentosa se grabará en la memoria colectiva como ninguna. Es una década con canciones y artistas que se volverán eternos. El cine de los 80 también nos regalará momentos inolvidables. Si uno quiere entender mucho del presente, y tiene que estudiar mucho de esa década del 80. Yo tengo una hija de 36 años y hace fiestas con música de los 80. Para mí, los 80 fue muy intenso. Bueno, ¿qué no fue movido, no? ¿Qué década no fue movidita? Yo rescato de los 80 eso, empezar a divertirnos un poco. Para mí todo es un sueño. Hay una famosa frase, es el que se acuerda de los 80 es que no los vivió. Pero Cora, yo te quiero. ¡Bastante! ¡Juro que se... Lo demás no es problema mío. Creo que ustedes aún no están listos para esto, pero a sus hijos les fascinará. 1980 llega a su fin. Los velos de la dictadura comienzan a rasgarse y la resistencia se hace cada vez más fuerte. Por suerte, la década trae también cosas maravillosas y de mucho brillo. Alcemos la copa por ello. Nos vemos el año que viene. ¡Salud! No hay un minuto que perder, a todo ritmo. Te presento a tu madrina, recién llegada de Europa. Hola, querido. ¿Qué? En Telesur Sociedad Anónima se anuncia el lanzamiento de un receptor para televisión en colores. El mareo de Randolph, la caída, y Argentina tenía un nuevo campeón del mundo, el chaqueño Sergio Víctor Palma. Le tuve que cambiar el nombre y la vestimenta, pero el relleno es el mismo.